Ahora oficialmente estamos grabando. Buenas tardes a todos. ¿Cómo la han pasado? Bien, bien, bien. ¿Cómo han estado? Sí. Bueno, hemos estado bastante bien dadas las circunstancias, ¿verdad? Profesor, yo tengo unas preguntas sobre el trabajo del 4 de octubre. Sí, lo vamos a atender ya mismo. Vamos a empezar por ahí. Bueno, empiezo yo haciendo unos comentarios. He estado revisando los foros de discusión y no todo el mundo ha participado en los foros. Recuerden que los foros son parte de la evaluación del curso. Así que no los deben dejar porque los dejan que se unan todos y no tiene sentido el que escribas en el foro después que pasó la discusión. Así que les exhorto a que se pongan al día porque los foros son parte de de la nota del curso. Así que en ese sentido, pues, los materiales de hoy van a estar disponibles inmediatamente termine la clase, excepto la grabación, que la subiré en cuanto AnyMeeting me la envíe. La grabación de la segunda sesión no he querido ponerla porque hay mucho problema con el audio y la verdad que no se oye bien y editarla es poco complicado, así que por eso es que me han visto que no la he puesto. Quizás la voy a poner con algunas anotaciones para que quede en récord, pero la calidad del audio, pues como mi computadora estaba dando problemas, pues, pues no es la mejor. Y se oyen mucho las interrupciones debido al problema que yo estuve confrontando con la computadora. Hoy estoy en mi laptop, a veces no la veo bien, pero yo espero que no tengamos problemas. Bien, empezamos entonces. Dudas sobre el trabajo que está pendiente, sobre el primer trabajo. Dudas, preguntas. ¿Le podemos enviar un draft o no? Ah, envíalo, déjame ver si puedo leerlo. Estoy bien ajorado, pero eh, envíalo. Ok. Rosa, ¿cuál es tu Pero pregunta? sí, eh, es para yo clarificar, perdón, este, nosotros lo que estamos haciendo es una revisión de literatura relacionada con el diseño instruccional. Y puede ser Básicamente, perdón. Y puede ser sobre el diseño instruccional en general o sobre áreas específicas relacionadas con el diseño instruccional que nos interesen, o a eso no es a lo que usted se refiere cuando escribió que podía relacionarse con el área de especialidad académica o profesional. No, no tengo problema. Empiezas en lo general y te vas a la parte específica que te llame la atención, no tengo problema. Ah, como que uno quisiera desarrollar una idea o algo así. Más bien la aplicación en tu área de especialidad. Ah, ok. El tema relacionado en el área de tu especialidad. Y en la Pero discusión no hay que es, incluir, perdón, pero no es obligatorio que uno le busque una aplicación. Si te mantiene en algo general, está bien, ¿no? Bueno, estás haciendo una revisión de literatura del diseño instruccional. Yo te puse, como habías pedido la rúbrica, Ah, sí, 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 yo lo vi, yo lo vi. ok, pues Sí, una ahí tienes, guía. ahí tienes los criterios de cómo va a ser Ok. evaluado.
Rosa. Sí, lo que pasa es que me crea un poco de confusión el asunto de precisamente en los criterios que usted puso, lo de los fundamentos teóricos. O sea, tengo que discutir también y buscar literatura relacionada con los teóricos que impactan el diseño instruccional o cómo engrano eso No, en la... mira, ¿cuál ha sido la teoría que le ha dado paso al diseño instruccional? La mayor parte de las teorías tienen que ver con las teorías de aprendizaje, teorías del diseño instruccional. Te vas a encontrar cuando busques el tema, te van a salir porque son los mismos postulantes de los modelos. O sea, básicamente son los mismos postulantes de los modelos. Sí, por eso, Ya, a eso me refiero. O sea, no es que voy a hacer una discusión específica de los fundamentos teóricos, sino que o sea, los voy a incluir dentro de la discusión sobre los modelos y las perspectivas de diseño, ¿no? exacto. Lo que yo quiero es que eso esté presente en el trabajo. Ok, pues esas eran mis dudas. Gracias. ¿Qué cosa? Lo que... Profe, que específicamente, ¿qué usted quiere que esté? ¿Qué mencionó ahí? Bueno, es Me que perdí. cuando estás hablando del diseño instruccional te van a salir las teorías, la base que le ha dado razón al diseño instruccional, eso automáticamente te va a salir. Pues, por eso es que uno de los criterios es que eso se vea en el trabajo. Ah, ok. Ok, eso es algo que sale siempre uno que hace una revisión de literatura, no es algo que... No sé si me explico. Bueno, Eso lo es que algo que vamos a pasa, encontrar fácilmente. bueno, si vas haciendo la búsqueda de diseño instruccional y vas seleccionando bien tus lecturas y Ujú. entras en ella, te va a aparecer. Ok. Sí, mi duda era más bien saber si tenía que dirigirme específicamente y hacer una discusión sobre esas teorías y esos teóricos, ¿verdad? Y sus postulados, o si tenía que hacerlo integrado con la discusión sobre el diseño instruccional y su proceso. Pero Ok. está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas sobre el trabajo? Profesor, es que acabo de entrar, soy Jesús, porque no es ¿Qué? que acabo de entrar, tuve que volver a entrar. Era para ver si recapitulaban un poquito, porque no escuchaba nada. Si pasa un poquito el qué, perdón. Que si pueden recapitular un poquito de lo que estaban hablando, porque hoy algo del trabajo, pero no tuve que Ah, no, lo que surgió estoy contestando preguntas y había surgido esa pregunta de Rosa sobre los teóricos. No hemos hablado nada más. Ah, ok, está bien. Y cualquier cosa ya estoy grabando. ¿Alguna otra pregunta? Significa que o todo está bien o todo está mal. Ok. ¿Qué, qué les ha parecido hasta ahora? Perdón, es que me estaban llamando y no había desconectado. El tema del el tema del diseño instruccional, lo que hemos introducido hasta ahora, definiciones, los diálogos que hemos tenido, ¿qué opinión les merece el campo? ¿Qué han descubierto? ¿Cómo se sienten? Si quieren pueden hablar de cómo les va el trabajo. Como que un momento para compartir, como si estuviéramos tomándonos un café.
yo veo más como que esto es un proceso individual de que porque existen modelos, pero que uno descubre su propia forma de planificar y llevar a cabo la planificación de instrucción. Bueno, es una No, decisión que el diseñador instruccional tiene que tomar. pero yo, aquí pensando en alguna analogía, a mí no se me ocurre ninguna, no sé si, pero debe haber una. No te entendí. No sé, que la meta es la misma, pero la ruta puede ser distinta, o el procedimiento. Eso es básicamente mi punto. Porque la Ok, meta es la... Ajá. no, dale, Ah, dale. sí, la meta final es que se logre el aprendizaje. Correcto. Y, ajá, pero la planificación como tal puede ser totalmente distinta y eso va de acuerdo al que diseña la instrucción. Pero claro, cada diseñador tomará la decisión de cuál modelo se va con su pensamiento, con su teoría, con su campo de especialidad. Y por eso pues hay una gran variedad que uno puede seleccionar o ser ecléctico inclusive, crear uno. Eso también sí, siempre existe esa posibilidad. ¿Algún Eh, otro? Perdón. yo pienso que eh, a través de las lecturas que hemos hecho, pues yo he confirmado que el proceso de diseño no puede ser algo eh, sacado de la manga, así, ¿verdad? Para apagar fuego, que debe ser un proceso pensado y, y muy planificado, o sea, bien a profundidad, pensado a profundidad. Más o menos en los modelos que he observado, eh, se repiten varios elementos, ¿verdad? Hay unos elementos que como que son parte básica de esa ecuación. Y entonces la particularidad que tiene entonces cada modelo, ¿verdad? Las diferencias entre sí, pues es la manera en que hacen, el acercamiento que hacen al proceso como tal y la manera en que combinan los mismos elementos, porque en la mayor parte de los modelos que he visto hasta ahora, pues hay como que unos constantes, ¿verdad? Me parece muy importante, y eso es algo que yo siempre he pensado como maestra, que es parte de mi misión, ¿verdad? Parte de mi labor, el tener claro quién es mi gente, para quién yo estoy diseñando, para quién yo estoy creando estos procesos y cuál es el propósito que yo busco y que yo persigo. Y entonces he visto unos cuantos procesos de indagar sobre estudio de necesidades y recopilar esa data básica que me parecen muy completos y otros que como que no son tan completos, que yo le añadiría otros aspectos, dependiendo, por ejemplo, no sé si me explico, eh, Sí, te estás explicando. dependiendo del tipo de proceso que yo estoy trabajando en el diseño, pues hay unas particularidades ¿verdad? Que se manejan distinto a otros, quizás a otros entornos, a otros conceptos. Si yo estoy planificando o diseñando para el área de matemáticas, pues hay unos conceptos y unas cosas que yo necesito indagar con respecto a mi población, que no necesariamente son los mismos si yo estuviera diseñando para, por ejemplo, inglés, que es mi área de especialidad. Hay unas particularidades de la enseñanza de el inglés como tal, como lengua, que yo tengo que considerar a la hora de proponer, ¿verdad? Un diseño instruccional. En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con que mientras más se estudie esa población y más información yo tengo con respecto a esos estudiantes,
mejor capacitado estoy para tomar decisiones acertadas con respecto a cómo va a ser el proceso. Y definitivamente, pues esos elementos que son comunes entre todos los modelos, que son básicos, pues buscar, como que pienso yo, no sé, tal vez estoy mirando desde una perspectiva un poco más limitada, pero pienso yo que vimos un modelo en un momento histórico y funcionó para ese momento particular, pero entonces, como las cosas evolucionan, pues esos procesos de diseño también tienen que evolucionar y por eso entonces, ¿verdad? Surgen nuevos modelos. Pues aquel no me funciona o tiene una pata coja de acuerdo a mi necesidad en ese momento y entonces yo reformulo, replanteo y busco la fórmula que me funciona mejor a mí. Así que pienso entonces concluyo, ¿verdad? Después de leer varias cosas y pienso entonces que en ese sentido somos todos como que tal vez un sentido ecléctico como el que usted menciona, pero pienso yo que es más respuesta a no tener, encontrar en un modelo específico que se suple para todas las necesidades que yo tengo, ¿verdad? Para todo lo que yo quiero trabajar. Sí, mira, para ampliar un poquito en eso que estabas hablando, no sé si la próxima sesión es la segunda parte de esta, que es asincrónica. La próxima, que empezamos a hablar de los modelos ya como tal, vamos a decir que un modelo tiene su origen en el concepto teórico del autor, cómo el autor piensa que ocurre el aprendizaje y su entorno. Tú tienes toda la razón cuando dices que un modelo puede quedarse, un modelo de los años 60 puede quedarse atrás por los cambios para un diseñador instruccional que es más progresista. Entonces, ¿qué ocurre? Algunos autores lo que han hecho es que actualizan su modelo. Varios autores, como Dick and Cary, actualizan su modelo. Otros autores, sus discípulos, actualizan los modelos. Y otros se han quedado. El que le encuentra uso, le da uso, y pues, pero tiene la apreciación que hace es una apreciación correcta. ¿Comentarios, aportaciones? Ese estudio de necesidades, ¿eso se hace antes de uno trazar los objetivos o eso es o eso va como en otro paso? La mayor parte de los modelos te van a colocar una sección de análisis, una sección de conocer el entorno, el ambiente del momento en la clase, en el salón, en el proyecto. Es ahí donde el Need Assessment se realiza, al principio. Puede que primero, segundo. Puede ser antes de los objetivos o después. No, nunca antes de los objetivos. Los objetivos van a ser solución a los problemas encontrados. Tú determinas cuál es tu necesidad o la necesidad del grupo, y los objetivos son aquellas acciones que el grupo va a realizar con el aprendizaje, con el contenido, que si lo logran te permite concluir que el objetivo fue alcanzado y la necesidad ya no existe o existe en menor escala. Es igual que la determinación del contenido. El contenido se debe determinar después que los objetivos han sido planteados, nunca antes. Que es un poco contrario a lo que ocurre en algunas veces en algunos entornos. ¿Algún otro comentario, aportación? ¿Eso es como común en todos los modelos? Vamos a encontrar que lo llaman de una forma o de otra,
pero es básicamente común en todos los modelos. Uno lo llaman de una forma, uno lo llaman de otra, pero cuando sumas, restas, multiplicas y divides, te vas a dar cuenta que El propósito es. sí. Es más, puede pasar como en un modelo como el ADI, ADDIE, que es un modelo de los años 60 que se utilizó para adiestrar personal de la Fuerza Aérea. Vas a ver que dice análisis. No te dice análisis de necesidades, te dice análisis. Pero cuando tú entras en qué es lo que tienes que analizar, te das cuenta que el Need Assessment es un instrumento que te va a ayudar a poder conocer la realidad. Pero ese análisis de necesidades, eso incluye las habilidades del aprendiz, ¿no? Pero tienes que conocer el aprendiz, tienes que conocer la audiencia. Pero eso va antes del análisis de necesidades, entonces. El conocer el aprendiz es como la primera parte, ¿no? Sí, lo que yo te estoy poniendo de ejemplo es que en ese modelo el primer paso dice análisis, no dice need assessment. Por lo tanto, cuando tú entras a ver todos los análisis que tienes que hacer o todo lo que tienes que analizar, pues te aparece que el need assessment es un buen instrumento. No te estoy poniendo orden en el instrumento, en la pieza, pero sí es el primer paso. O sea que es un primer paso con subpasos o pasos intermedios. ¿Algún comentario? ¿Qué les ha parecido el campo? ¿Qué se han encontrado? ¿Cómo les va en el trabajo? Y eso, y, ok, pero eso de conocer al aprendiz, ¿eso puede ir en cualquier parte o eso debe ir al principio? No, todo eso va al principio. Ok. Porque la audiencia es la razón de ser del evento de instrucción. Ok. Bueno, más nadie habla. En términos de las definiciones, puedo observar que hay una amplitud de perspectivas y que cada definición que leo necesito indagar sobre cuál es el trasfondo, de dónde viene y cuál es la perspectiva que el autor usa para entonces establecer y expresar su definición. Porque todos hablan de un proceso, pero cada uno tiene una mirada distinta hacia lo que ese proceso es, cómo ese proceso debe llevarse a cabo, qué elementos deben considerarse y cuál es el propósito de ese proceso de diseño. Como mencioné ahorita, pues encuentro muchos términos, conceptos, ¿verdad? Como parte de esas definiciones en común. Todos hablan de un impacto a la instrucción, todos hablan de un desarrollo e implementación y evaluación. O sea, lo cual quiere decir que el diseño no es algo estático, sino que es algo que constantemente se autorrenueva, ¿verdad? Porque al desarrollar el diseño, implementarlo y luego pasar por un proceso de evaluación para determinar si cumplió con el propósito que tenía o no, pues le da como que un carácter cíclico, ¿no? Como un carácter circular, no cíclico, circular. Circular. Donde empiezo, termino y vuelvo a comenzar.
porque siempre empezamos, casi todos concuerdan en que ese proceso de diseño parte de una necesidad que se observa o de una problemática, una situación que se observa y que necesitamos plantearle una solución. La manera en que llevamos a cabo ese proceso de desarrollo para proponer esa solución, los elementos que consideramos en ese proceso de diseño ¿verdad? Para lograr el objetivo, que sería lograr la solución de la situación que estamos observando. Ahí me llama mucho la atención que en algunos, por ejemplo, en la definición de Reiser, él hace una diferenciación entre lo que son procesos y recursos instruccionales y no instruccionales. Ujú. O sea, que hay una consideración que no está presente en todas las definiciones. ¿Verdad? Mayormente se habla de los elementos instruccionales y todo lo que entra en contacto con ese proceso de instrucción. Todas las fichas, como digo yo, el del tablero, que tienen que ver con la instrucción. Entonces, en la medida en que visualizamos y tenemos una visión distinta de cómo vamos a mezclar, yo le digo a los estudiantes, yo atiendo a estudiantes de primer año en la universidad, y yo le digo siempre a los estudiantes que lo que ellos están haciendo en su vida universitaria debe ser como cuando uno prepara una receta, ¿verdad? Yo les hago el ejemplo del sancocho, que es una receta que es bien común, pero que cada persona tiene su librito para hacerla. Pues en ese sentido, este proceso también es igual. Yo tengo Así todos mismo. unos elementos y a lo mejor los elementos que yo estoy manejando son los mismos elementos que maneja el otro modelo o el otro o la otra definición, perdón, estoy hablando de definiciones. Pero la manera en que yo los configuro y la manera en que yo los conecto para definir qué es lo que yo hago es lo que hace particular una definición y la otra. Además de que hay, pues, como mencioné en el caso de Reiser, unos conceptos que se introducen que en otras definiciones no están presentes, como lo sería lo de los procesos y los recursos no instruccionales. Sí, es la influencia del tiempo. Las primeras definiciones se amparaban en equipo, y según va pasando el tiempo y según vamos adquiriendo experiencia, pues van renovando, los autores van renovando y van cambiando. Esa definición de Reiser es clave. Igual que la de la Association for Education and Communication Technology, AST, también esas definiciones son claves. Yo les voy a incluir esas definiciones en las notas de esa sección que está ahí en el aire todavía, que soy yo mal, se las voy a incluir para que las tengan. Aunque en el libro, en la lectura de Reiser, que era para esa ocasión, está detallado. Bien, y los compañeros que no han hablado, ¿qué tienen que decirnos? Aquí estoy, Alexander. Alexander. Sí, nada, son muchas ideas aquí para dialogar. Tenemos tanto las definiciones como lo que estaban comentando hace un rato. Voy a empezar con uno de ellos. Es sobre el tema de conocer al aprendiz antes. Que estaba hablando ahorita de algunos modelos, de los objetivos, las necesidades. Y pues quiero compartir un poco esta anécdota que está bien atada a lo que se llaman las necesidades y conocer al estudiante. Ya hace un año pues se implementó en la institución donde trabajo un sistema para ofrecer los exámenes en línea, perdón, en computadora, por no decir en línea nada más, pero estando dentro del salón, un ejemplo. Y los que saben, pues yo doy mi curso es física. Una parte de los elementos de la física es la matemática. Y cuando me indican
que pues tengo que tratar de que mis exámenes estén dirigidos, estructurados y construidos en la forma digital, pues ahí se enfrenta un problema. No solamente conmigo, sino con los estudiantes, cómo ellos pueden manejar este trabajo en computadora, que es algo matemático, que lleva un razonamiento, que tienen que escribir unos datos a un lado, un dibujo en el otro lado. Así que me llamaron la atención, no es un regaño, sino como que, Alexander, ¿qué puedes hacer para incluir algunos capítulos, algunas secciones del examen de papel a lo que sería digital? Y pues hice todo el intento, pero aunque yo podía conocer al estudiante y la problemática que podía haber, se intentó ver si había alguna forma, pero finalmente los estudiantes pues comentan, critican y hacen todas sus expresiones en cuanto a este otro método de tomar un examen de física o de matemática a nivel digital. Así que estuve hablando el otro día con mi compañero sobre eso mismo, sobre cuál es el propósito entonces de nosotros como maestros con nuestros estudiantes. ¿Es que el estudiante aprenda o es que el estudiante resuelva con dificultad, que resuelva con complejo, con frustración, unos ejercicios que lo podía hacer a lo mejor de una manera más fácil en un papel? Y me puse a pensar en eso y en lo que estamos hablando ahora mismo sobre los objetivos, las necesidades, conocer al estudiante, escuchar al estudiante, luego de a lo mejor alguna actividad. Y entiendo muy bien esa parte. Era uno de los puntos que quería comentar inicialmente. Otro punto que creo que va muy bien, qué pena que no hemos empezado con eso, pero el profesor nos envió hace 2 horas aproximadamente un texto para reflexionar sobre ella, y es Para ahí sobre... vamos ahorita. ahorita, ok. Sí, Pues es no voy a parte, discutir, es no parte de la voy, actividad de hoy. pues no la voy a mencionar. La mencionamos entonces ahorita. En cuanto a las definiciones, Hago un me- sí, paréntesis. Mientras tanto, vayan buscando en el email, porque después de esta sesión de diálogo vamos a discutir esa lectura. Yo les voy a dar un break para que la lean de nuevo y vamos a trabajar, a opinar sobre ella y discutirla. Ok, continúa, Alexander. perfecto. Pues la vamos a discutir luego. Y es muy interesante, por cierto. En cuanto a las definiciones, me pareció bastante certero lo que dijo mi compañera Rosa, en el sentido que va evolucionando el término de diseño instruccional. Evoluciona porque también la tecnología evoluciona, como pasó conmigo, un ejemplo, que llegó la tecnología y los exámenes en línea o en digital y pues quieren incorporarlo, cómo lo hacemos, y va evolucionando todo esto. A la cañona. Entonces, ¿qué puedo decir sobre las definiciones? Yo lo que encontré de todo lo que vimos, e hice críticas a mis compañeros constructivamente, no con ninguna mala intención, sobre o llevamos la definición de diseño instruccional de una manera muy simple o muy compleja o muy completa, como queramos verlo. ¿Por qué? Porque se mencionan muchas cosas y a veces uno dice, ok, todo eso lo podemos definir como diseño instruccional realmente, o podemos buscarle otros términos que definan esa otra área. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Estamos definiendo diseño instruccional y yo leí el de mis compañeros muy bien y yo hice el mío, pero dentro de ese diseño instruccional o definición de diseño instruccional, mucho nos enfocamos
en el estudiante, ¿verdad? Porque el objetivo al final es que el estudiante tenga un aprendizaje, pero hay alguien detrás de todo esto. Y para mí es el diseñador instruccional. El diseñador instruccional es el que va a guiar, y me gustó una palabra que menciona Jesús en su definición, que es la intervención y la creación intencional, con el fin de llevar un entorno de aprendizaje. Esa intervención es muy importante, ya sea para la planificación, para reflexionar sobre los materiales y la actividad que va a implementar ese día o en la semana, la planificación. Así que antes de que llegue ese aprendizaje del estudiante, que ese es el objetivo, ya lo último, el fin, hay algo antes. Y yo no sé si, como estaba diciendo, si es que el término, la definición de diseño instruccional lo podemos dividir en dos, como el diseñador instruccional y como diseño instruccional, o simplemente incorporamos estos dos aspectos y lo hacemos uno. Tienes Eso un era buen todo. argumento. Interesante argumento. Pero yo lo veo como un proceso y el proceso obviamente lo conduce el diseñador instruccional, pero es influenciado por los estudiantes. Está dirigido a servir a los estudiantes, está influenciado por los estudiantes, pero el que lo dirige, el que toma las decisiones es el diseñador. Bueno, los protagonistas. Los El protagonistas son diseñador. todos. Ajá. Por eso, no quiero hablar de la reflexión que nos envió el profesor, pero es que lo veo ahí tan incrustado, este ejemplo que estoy dando, porque sin los estudiantes no voy a llegar a unas reflexiones. Por ejemplo, la actividad puede cambiar, la formación del profesor, la creatividad y la imaginación ¿verdad? Del docente. Es un cúmulo de cosas para llevar lo que sería el diseño instruccional. Así que yo me quedo ahí, como que lo que yo traigo de la definición, mi dilema, es cómo definimos entonces el diseño instruccional, o de una manera más simple o más compleja, que abunde todos los aspectos, como está diciendo Ernesto, un proceso, pero dentro de ese proceso ocurren muchas otras cosas. Y pues, o lo podemos dividir, o lo llevamos todos juntos, complejo o simple, en el cual yo pueda definir diseñador instruccional, diseño instruccional, entre otras. Llegando más al final del curso vas a poder contestarte la pregunta. Muchas gracias, profesor. O te vendrán otras más también. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Igualmente, muchas gracias. ¿Cuál es tu pregunta? Espera, me perdí. ¿De qué están hablando ahora? ¿Cuál es tu pregunta, Alexander? No. Él tiene un cuestionamiento que nos está trayendo, ese dilema. Yo le estoy diciendo que más adelante, según vamos avanzando en el curso, ese lo va a poder contestar. O saldrán nuevas preguntas. Es todo lo que dije. ¿Cuál es el cuestionamiento? Yo creo, Alexander, que inevitablemente en todas las cosas, en todas, no solamente en el diseño instruccional, en todas las cosas, la perspectiva y el trasfondo de la persona que lleva a cabo la acción es parte de los elementos que entran en juego. Nos sucede a nosotros como maestros en la sala de clases. Tú puedes observar, yo estoy segura de que puedes observar 3 clases de químicas exactamente trabajando el mismo tema, y las 3 clases van a ser 3 mundos distintos, porque el sazón, el conocimiento, las experiencias, la perspectiva y el trasfondo del maestro
está presente en todo lo que ocurre en ese salón de clase y en todo proceso de diseño. El contenido que trae, ¿verdad? La experiencia que trae, el que toma las decisiones van a estar conectadas a lo que es la experiencia de esa persona, a lo que es la perspectiva de esa persona, inclusive a lo que esa persona piensa que es la educación y cómo deben ser los procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, es así. Todo lo que hacemos en todas las facetas de nuestra vida tiene influencia de lo que nosotros somos, porque eso no lo podemos desligar de nada de lo que hacemos. Así que pienso yo que sí se puede considerar como parte de esa definición, esa perspectiva. Era lo que yo le estaba mencionando al profesor, las definiciones son tan amplias y tan variadas, o sea, hay una diversidad tan grande dentro de todas esas definiciones, y precisamente uno de los elementos que varía es ese, la perspectiva de cómo yo lo veo, y la perspectiva de cómo yo lo veo parte de quién yo soy y de mi conocimiento y experiencia. Por eso yo pienso también que también hay mucha diversidad de definiciones. Si no fuera así, tendríamos, qué sé yo, 3 o 4, nada más, porque todo el mundo sigue repitiendo las mismas, pero cada cual le da su sazón, le da su toque, porque eso es importante también. Muy bien. Ajá. Buenas, profesor. Soy Jesús. Es rapidito, Jesús, rapidito. Rosa, entonces, en resumen, es que la definición debería ser propia, en otras palabras, la definición de diseño instruccional, según el docente. Es lo que yo al final puedo decir. Rosa. Bueno, no es que, bueno, sí, es un tailor-made process. O sea, esto es una cuestión hecha a la medida de los elementos que tú tienes en tus manos. Yo no puedo planificar para la física sin tener conocimiento de quiénes son tus estudiantes, cuál es tu institución educativa, qué es lo que tu institución educativa persigue, ¿verdad? ¿Quién eres tú como maestro? ¿Qué perspectiva tienes tú con respecto a qué es la física y cómo debe aprenderse? Todos esos elementos son importantes y son parte de esa definición. Así que sí, en ese sentido yo estoy de acuerdo, por eso es que hay tantas. Mira cuántas definiciones hemos leído, y cada una parte desde la perspectiva de la persona que la está usando, de la persona que la está formulando, porque ahí inevitablemente en ese proceso entra lo que esa persona es y lo que esa persona piensa y cómo lo ve, cómo ve las cosas. Así que sí, diversidad, yo creo que infinita. Gracias, Rosa, muy claro. Y sabes que lo complicaste más porque añadiste algo más, lo que persigue la institución. Así que ya no solamente la del diseñador instruccional, la del maestro, ahora estamos viendo la visión, la misión y la visión de la institución. Eso es así. Claro, porque es que esos son elementos claves del ambiente. Cuando el profesor estaba hablando de que parte de ese estudio tiene que ver con el análisis del ambiente, ¿verdad? De dónde se va a implementar ese diseño, y parte de ese análisis tiene que incluir cuál es la visión y la perspectiva de esa institución. Porque si la institución tiene una visión y tu diseño va por otro lado, pues, ¿qué estamos haciendo? Bueno, no solo eso, la institución te contrató para que seas diseñador instruccional, forzosamente tienes que ir relacionándote. Así es, en esa relación sería peor, o sea, no peor, sería más necesario que se considerara, pero definitivamente, por ejemplo, en una escuela especializada, por darte un ejemplo general, en una escuela especializada, hay unas visiones y unas misiones bien particulares que no son la visión y la misión de las escuelas en general. Pues yo tengo que considerar eso como parte del diseño, porque eso es parte del ambiente, del día a día de los estudiantes que van a ser impactados por ese diseño. Yo tengo que conocer, si yo no conozco
esa perspectiva y lo que la institución persigue para sus estudiantes, no hay manera. Eso es parte de lo que yo tengo que considerar también cuando yo planifico. Cuando tú planificas, no tienes que considerar o sea, cuáles son los objetivos que la institución donde tú trabajas tiene con respecto a los estudiantes en el área que tú enseñas. Eso hay que considerarlo y hay que pensar, o sea, ellos les interesa que yo cubra tanto, o que yo cubra esto, que los estudiantes sean capaces de hacer qué. Porque cuando hablamos igual que cuando hablamos de integración, es lo mismo. O sea, hay que considerar esas cosas, eso es clave. Porque cada uno existe, cada entorno es diferente, cada uno es distinta, aunque seamos todas escuelas públicas o todas escuelas privadas o todas escuelas elementales, cada escuela tiene su cultura, su entorno y su situación. Y eso hay que considerarlo a la hora de tomar decisiones, porque si no estamos dando palos a ciegas, que funcione, pero puede que no. Tienes toda la Sí, razón. es así. Sí, no, Rosa, tienes toda la razón porque yo trabajo en una institución católica y dentro de la visión y la misión, pues nosotros cuando hacemos la planificación o el prontuario, tenemos que considerar ¿verdad? Una característica educativa religiosa y dentro de eso, pues hoy, por ejemplo, que tuve una actividad de proyectil y al final yo incorporé dentro de la misma clase el término fe, porque vemos la fe como solamente hacia algo divino. Pero cuando el estudiante hizo los cálculos y la predicción, hay un momento de fe. Si esas ecuaciones, si esa recopilación de datos es correcta y que ese proyectil llegara al blanco que queríamos. Y yo dije, y así mismo yo le pregunté al estudiante, cuando fuiste a alar el gatillo de ese cañón para que el proyectil llegara al blanco, ¿qué tú sentiste? ¿Tú tenías una sensación de esa fe, de que tú hiciste algo correcto, de que esos cálculos estén bien para que llegue? Así que incorporamos ese término dentro de una clase que en este caso es científica, que a lo mejor en otro ambiente o en otra institución no cristiana o no católica, pues no lo ve de esa manera, pero a mí me contrataron, como dice el profesor, para hacer un diseñado instruccional dentro, y ahora te cito, Rosa, dentro de una visión y misión que constituye la institución. Y Jesús, me disculpa que yo te robé el tiempo. Jesús, veo que tienes una pregunta, te la puedo contestar ahora, pero si quieres hablar primero. Bueno, era prácticamente eso, porque lo que quería era preguntar, porque es que veo mucho paralelo, ¿verdad?, entre lo que es el diseño instruccional y el currículo. Yo prácticamente he diseñado, ¿verdad?, currículos y he visto que hay unos paralelos bien grandes en todo esto y me parece casi como si una cosa fuera la otra. Mira, hay No una sé si relación estoy mal. íntima. Hay una relación íntima. Ahora, cuando tú diseñas currículo, tú estás diseñando unidades, un curso, digamos, lo que es el contenido curricular de una especialidad, lo que es el contenido curricular de una preparación. Tus alineamientos son más actividades a clases, a montar la orden secuencial de los cursos, a establecer los objetivos de los cursos. En cambio, el diseñador instruccional va a trabajar con problemas de la instrucción dentro de una experiencia de aprendizaje en una clase. Tienen una relación porque ambos atienden problemas y atienden y aspiran a unas metas. Pero el diseñador curricular trabaja en un campo más amplio que el diseñador instruccional, que trabaja en el campo de la experiencia de aprendizaje que está diseñando.
o que está preparando, específicamente esa. No sé si aclaro tu pregunta, si contesto tu pregunta. Sí, sí, ahora puedo entender. Pues muchísimas gracias, profesor. Ok. Bueno, pues les pediría que fueran a su correo electrónico y vamos a tomar unos 5 minutos para leer ese email que yo les envié. Voy a parar la grabación para que el tiempo no quede en blanco y la continuamos cuando vayamos a discutir. Unos 5 minutos a partir de ahora. Profe, ¿me puedo quedar aquí para preguntarle cosas o no? Pero Yo ya lo tú otro leíste ya tú leíste el contenido. Sí, sí. No, pero es que porque molestamos a los demás. Vamos a dar 5 minutos, repásalo de nuevo y luego Pues de tus preguntas las traes. que me pongas en mute. Bueno, vamos Ok. a prepararnos para la discusión. Ok. Muy bien, Pues yo, continuamos con la parte del relato que les envié por email. Ya estamos grabando nuevamente. yo creo que ahí el maestro se rindió y eso pasa también. Pero Ok. ¿Qué me pueden decir los demás? Pues yo encuentro que la planificación es un elemento importante para atender todas las crisis que el docente presente. Y es básicamente eso, la maestra pues no tenía una buena planificación. Ok, ¿qué más? Profesor, soy Diga. Jesús. Yo quisiera añadir, ¿verdad?, a esto una pequeña anécdota de un estudio etnográfico que yo hice en una escuela aquí, donde fui a ver a una clase, varias clases de historia con un maestro. Y entonces yo no había pisado una escuela desde que, desde que salí de ella en la escuela superior, no lo había hecho. Y me encontré con la situación de que los grupos no eran como yo recordaba que eran. Los estudiantes prácticamente ya no le hacían ningún caso al maestro y estaban todos pegados al celular. Y, y entonces se dio esta, ¿verdad?, relación disfuncional de que estaba el maestro vomitando contenido a las paredes y los estudiantes estaban haciendo otra cosa con el celular. Y entonces el hecho de que yo fuera a ver y que viera toda esa situación totalmente disfuncional fue bien difícil para el maestro porque prácticamente yo estaba invadiendo su espacio y además que parecía que yo lo estaba evaluando a él y era una situación bien difícil, donde yo lo que hice fue que le dije, bueno, uno de los grandes problemas que parece que hay aquí es que los celulares a lo mejor no se le está encontrando una solución de cómo trabajarlo o de cómo incluirlo o de cómo integrarlo o tal vez la escuela está fallando en sus políticas o había muchos factores. Lo que hice fue, ¿verdad?, que volví a la universidad, hice una pequeña investigación con una lista de cosas de cómo se podrían integrar el teléfono a la clase y luego, ¿verdad?, se la devolví. Y entonces, pues de ahí no supe más de la clase, a diferencia de esta persona que fue, ¿verdad?, y volvió a la maestra. Yo no tuve esa oportunidad, pero yo supongo que todo volvió a ser lo mismo que era antes, así que, ¿verdad?, uno puede usar un poco de imaginación. Y eso es lo que yo quería añadir. Se me parecía mucho a esa situación. Muy bien. ¿Qué Bueno, comentarios adicionales podemos hacer de esta situación? yo, yo un poco en perpleja, porque la maestra jamás entendió. Ujú. No entendió, ella sencillamente no entendió. Eh, Ella presenció un proceso
que pudo haber sido si ella hubiera entendido cuál era el mensaje detrás de esa demostración, de ese modelaje. Cuando el supervisor regresa, ella no hubiera estado buscando el corcho, porque el corcho no era el mensaje central de la demostración que hizo el supervisor. Así que definitivamente ella se enfocó en el corcho cuando debió enfocarse en la demostración per se, en que con un simple corcho él pudo, ¿verdad?, utilizar su creatividad y utilizar su conocimiento y utilizar su dominio de diferentes temas para invitar a los estudiantes a trabajar y a pensar y a considerar, ¿verdad?, otros aspectos. Y eso a veces nos pasa muy a menudo en los salones de clase. Hay un documento al maestro para que el maestro lo utilice para planificar su labor, y el maestro se enfoca en la primera columna del documento, no en las posibilidades que tiene. Y entonces, pues, eso le pasó a la maestra de la situación. Yo me quedé un poco perpleja y un poco preocupada también, porque como maestro, uno espera que un maestro tenga un pensamiento más amplio, la capacidad de ver fuera de la caja. Y definitivamente, pues, la experiencia que tuvo con el instructor, con el supervisor, ella no entendió cuál era el propósito. Por otro lado, si lo veo desde el otro punto de vista, el instructor tampoco se sentó con ella para discutir lo que había presenciado. Y tal vez si se hubiera sentado a discutir con ella lo que había presenciado, le hubiera ayudado a ver las posibilidades, ¿verdad? Y la hubiera ayudado, apoyado a identificar cuál era el mensaje real de lo que él estaba tratando de demostrar. O sea que en todo proceso hay dos direcciones siempre, digo, y hay procesos que tienen direcciones. Y es bueno siempre considerar ambas caras de la moneda. Y eso era lo que yo quería añadir. Muy bien. Aquí lo interesante, la pregunta clave, yo creo que es ¿por qué la actividad con el corcho fue exitosa? Y eso fue porque los estudiantes conocían algo del corcho y eso lo llegó a atarlo a otros temas, lo que usted llamó incidental, contenido incidental. ¿Cómo se llamaba? Sí, no es exactamente lo que ocurre aquí, pero sí, material incidental. Material incidental que ocurrió. Básicamente eso fue lo que ocurrió. Ok. ¿Alguien más? Dios, se nos cayó Alexander. No lo vemos. Sí, se fue. Él tenía un comentario que iba a hacer sobre Profesor, otra cosa que me llamó la atención es que es el punto de que de cualquier situación y de cualquier cosa podemos desarrollar una experiencia de aprendizaje enriquecedora, que no hay límites con respecto a, ¿verdad?, al material ni a la experiencia que utilizamos para crear
y desarrollar como punto de partida para crear una experiencia de aprendizaje. Porque quién hubiera imaginado, ¿verdad?, que un simple corcho tirado encima de un escritorio hubiera podido ser el punto de partida para hablar de economía y para hablar de historia y para hablar de geografía y de literatura y de música y de todo eso. O sea, que las posibilidades de todo material y de toda experiencia, pues son infinitas, permiten traducir a una experiencia de aprendizaje valiosa y intensa para los estudiantes. Muy bien. Alexander me escribió, tuvo un problema familiar y ha tenido que abandonar la clase. Así que continuamos nosotros. Este cuentito yo lo puse aquí porque se puede analizar de distintas variables, posiciones, de distintos aspectos. Y lo puse más bien para mortificarles, para ponerles a pensar, para ponerles a ver desde distintos puntos situaciones que tienen que ver con aprendizaje, integración de la audiencia, creatividad, planificación, etcétera, etcétera. Así que las aportaciones de ustedes han estado interesantes. Qué pena que no pudimos escuchar las de Alexander. Le pediremos en una próxima sesión a Alexander que nos traiga cuál era su reflexión sobre el punto, porque él estaba bien animado para hablar, pero pues no puede ser. Que lo ponga por el foro. Puede ser una alternativa. Puede ser una alternativa. Bueno, yo había hecho un cambio en el calendario para darles la oportunidad de que pudieran trabajar valga la redundancia, en el trabajo que tienen pendiente para el 4. Ya hoy retomo el tema que debimos haber empezado la semana pasada, que es diseño instruccional y aprendizaje. Y lo que vamos a hablar son de los fundamentos teóricos del diseño instruccional y del aprendizaje, particularmente cuando hablamos las teorías de aprendizaje. La tecnología instruccional, como nosotros hemos visto, pretende alcanzar o realizar varias actividades. El diseño nos lleva a diseñar actividades que promuevan eficiente y efectivamente la instrucción. Nos lleva el diseño a determinar cuáles son los objetivos y el contenido de estas experiencias instruccionales. Y también la selección de los métodos, instrumentos, lo que vamos a usar. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que vamos a utilizar? Lo que estamos tratando es de sentar un proceso que sea eficiente, un proceso que sea efectivo, un proceso que nos lleve al best practice, a las mejores prácticas. Por lo tanto, se nos va a ser necesario, ya que estamos trabajando con un campo psicológico como el aprendizaje, va a ser necesario echarle mano a ese marco teórico, ese cuerpo de conocimiento que es científico, que se deriva de lo racional, que viene empíricamente de los estudios que se han realizado a lo largo de los años
sea, necesitamos un marco teórico, punto, que sea científico. Y si lo que yo quiero es atender problemas de aprendizaje, problemas instruccionales, y estos problemas se relacionan directamente con el aprendizaje, tengo que echarle mano a ese campo teórico que se conoce como teorías de aprendizaje. No lo podemos eludir, no lo podemos dejar, no lo podemos obviar. Está presente en el quehacer del diseñador instruccional. Este campo, o lo que es el estudio sobre el fenómeno del aprendizaje humano, sabemos que fluctúa a lo largo de las distintas décadas, particularmente del siglo pasado. Porque vamos a ver que durante los últimos 60 años del siglo pasado, pues el campo de las teorías de aprendizaje van teniendo una efervescencia, data desde ahí y todavía no se ha terminado porque siguen surgiendo nuevos puntos de vista, nuevas investigaciones. Por muchos años, el concepto de la asociación fue el concepto dominante en las teorías de aprendizaje. Por ende, los modelos de diseño instruccional también iban ligados al concepto de la asociación. De este concepto emergen tres ideas principales, que es la contigüidad, el refuerzo y la práctica. O sea que el estímulo y el refuerzo van contiguos y la práctica como herramienta para promover el aprendizaje. ¿Contiguo o continuidad? Contigüidad, uno al lado del otro. El refuerzo y la práctica es contiguo. El refuerzo y el estímulo, me faltó la palabra estímulo. Contigüidad es que el estímulo y el refuerzo van contiguos. Ok. Así que a pesar de la asociación de esto con el condicionamiento, estos conceptos son aceptados generalmente y en cierta medida impactaron el diseño instruccional. Quizás por eso es que muchas personas dicen que el diseño instruccional es totalmente conductista, que está en la época, se quedó atrás, pero es porque surgen los primeros modelos, surgen bajo el enfoque del asociacionismo y obviamente pues vamos a ver esa influencia claramente. Posteriormente, las concepciones teóricas del aprendizaje empiezan a trabajar, a buscar otra forma de cómo el ser humano procesa la información. De ellos emergen otros principios o conceptos generales como los procesos mentales, la memoria, las estrategias cognitivas y la percepción. Ahí vamos entrando en otro marco teórico que también va a tener la influencia sobre el aprendizaje. ¿Cuáles son las grandes perspectivas de cómo el ser humano aprende? ¿Cómo aprendemos? ¿Cuáles son las perspectivas de cómo el ser humano aprende? Vamos a verlas. Las conocemos. La primera perspectiva es la perspectiva conductista. Una perspectiva
que dominó la primera mitad del siglo XX, se veía los procesos mentales, o no se veía, son invisibles, o sea, se veían como que eran invisibles. Y por tanto, yo no podía estudiar científicamente algo que no veo. Sí puedo observar la conducta externa. Por tanto, estudio qué es lo que ocurre y cuáles son los estímulos necesarios para lograr que ocurra una acción externa, para lograr que cambie una acción de no conocer algo, no poderlo resolver, pues qué cosas yo puedo hacer para tratar de lograr ese cambio, pero externo, porque lo que ocurre dentro del ser humano no se puede apreciar, no se puede observar. Esa perspectiva, pues fue la perspectiva que dominó la primera parte del siglo XX. La mente humana es maleable, por tanto yo puedo darle forma. Se puede lograr una conducta o una respuesta deseada si se establece el debido control. O sea que yo puedo ir llevando a través del refuerzo, yo puedo ir conduciendo a el logro de una actitud, de una actividad que quiero que el aprendiz realice, pues lo puedo lograr estableciendo el debido control de la acción de aprendizaje. De la perspectiva conductista pasamos a la perspectiva cognitivista. Ya para finales de la Segunda Guerra Mundial, los psicólogos hacen lo que llamaríamos un cambio de ruta. Me va a interesar más ahora cómo el ser humano piensa. Los procesos mentales internos empiezan a ganar atención y los psicólogos van determinando que los pueden identificar, y si los pueden identificar, entonces los pueden estudiar. Y eso le va a dar un marco de referencia inicial a la perspectiva cognitivista. Se concibe la mente como una no sencilla, no un proceso general, sino un concepto amplio, complejo. De hecho, se hacen estudios mirando los cerebros de animales como ratas, una rata que ponen sedentaria en una jaula, una rata que la ponen en una jaula con muchas actividades, ruedas, distintas salidas, entradas y salidas, y descubren que hay más conexiones cerebrales. Y ahí van descubriendo lo complejo de la mente y por ende pues de la mente humana. Si compleja es la mente humana, complejos van a ser también los procesos que se van a dar dentro del ser humano y que son necesarios para que ocurra el aprendizaje. Una mente humana altamente compleja, complejos son los procesos internos que se va a dar en el ser humano. La mente procesa la información en diferentes procesos que van a actuar como un sistema. Les recuerdo, por ejemplo, una de las teorías del momento, la teoría de procesamiento de información humano, donde a la misma vez recibes un estímulo visual a través de o auditivo, un conocimiento audiovisual por el tacto, se coloca en la mente a largo plazo, si el momento es significativo y se procesa, pasa a la memoria a largo plazo y nos permite actuar.
Aunque podemos establecer un orden, pero todo va ocurriendo en una realidad compleja casi al mismo tiempo. En una variante del cognoscitivismo, el constructivismo viene a ser una variable del cognoscitivismo que va orientada a la que cada persona puede construir su propio entendimiento del mundo a través de la reflexión, a través de sus experiencias culturales, a través de la relación con los demás. Y puede entonces construir el conocimiento a través de estos distintos elementos que van surgiendo a su alrededor. Esta perspectiva de Vygotsky, como uno de ellos nada más, de los muchos exponentes, nos lleva a pensar en que cada ser humano tiene sus propios modelos mentales para darle sentido a sus experiencias de vida. Por eso es que una experiencia de vida en una persona no es igual a la otra. Su marco mental, su modelo mental, va a influenciar en cómo la persona se prepara, se enfrenta a las experiencias de la vida y cómo eventualmente construye el conocimiento. El ser humano sintetiza las nuevas experiencias con lo que ha aprendido previamente. Y esto es interesante, si lo nuevo confronta lo previamente aprendido, se interpreta de acuerdo a lo establecido. O creo un nuevo arreglo de reglas que ayude a interpretar lo nuevo. Pueden surgir cualquiera de las dos. Normalmente realizamos nuevos juegos de reglas, arreglos de reglas, para tratar de interpretar el nuevo concepto que se nos trae a colación a través de la experiencia de aprendizaje. ¿Sigue siendo el constructivismo? ¿Perdón? ¿Ese sigue siendo el constructivismo? Sí. Ok. Hay unas perspectivas recientes, como las neurociencias, el posmodernismo, y por ahí también algo que llamamos el conectivismo, que tengo un artículo que eventualmente les voy a dar de Siemens, que habla del conectivismo. Las neurociencias se enfocan particularmente en cómo es que el ser humano controla sus funciones cerebrales. Tratamos de establecer cómo es el control neurológico del ser humano cuando está realizando alguna función, está aprendiendo, está resolviendo un problema, está prestando atención a un concepto. Y el posmodernismo, el pensamiento es dinámico siempre es cambiante, está basado en las interpretaciones individuales sobre el mundo de cada cual. Estas son dos perspectivas que han estado en la época más reciente entrando en juego en cómo el ser humano piensa. Y el conectivismo es otra de las alternativas. Vamos a entrar en alguna discusión del conectivismo como campo interesante. Ahora yo les quiero dejar con esta pregunta. ¿Cómo se aprende? Y esta pregunta es una pregunta que la dejo retórica, como para terminar la clase de hoy. ¿Cómo se aprende? En los materiales del curso o de la clase, que van a estar disponibles
inmediatamente terminemos la misma, cosa que los puedan visitar esta misma noche si lo desean. Hay varios artículos de referencia y hay 2 artículos que son requisitos para leer. Los artículos lo dicen así mismo: artículos de referencia y artículos asignados. Uno de los artículos asignados, Emmert y Newby, no me acuerdo cómo se pronuncia el apellido de la segunda autora, del segundo autor, perdón. Y otro artículo que les va a llevar por los distintos aspectos teóricos de cómo el ser humano aprende de acuerdo a las 3 perspectivas que acabamos de ver. Si usted toma un curso de teorías de aprendizaje, tiene un conocimiento más amplio de lo que quizás los artículos le puedan hablar, pero los artículos van a estar integrándolo al diseño instruccional. O sea que no vamos a ver las teorías de aprendizaje solas, sino que las vamos a ver aplicadas al diseño instruccional. Hay una copia de esta presentación y eventualmente va a aparecer la grabación de la clase de hoy. Así que les dejo con ese interrogante. ¿Cómo se aprende? Y vamos a mirar cómo se aprende desde las distintas perspectivas de las teorías de aprendizaje. ¿Preguntas? He perdido el chat, así que no lo puedo ver. No sé si alguien está escribiendo en el chat porque no lo puedo. No hay nadie, profesor. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? El slide va a estar la presentación va a estar en mi salón web hoy. Sí, la presentación sí. Okay. Pero no en la clase. ¿Cómo es? La grabación de la clase no. Ah, ok. Profe, entonces, Ajá. lo de las sesiones, ¿se puede volver atrás y entrar otra vez al que no haya entrado? Sí, las sesiones, las que están disponibles, claro. Ah, y en los foros también. Que traten de entrar, ok. Traten porque si lo dejan para muy tarde no va a hacer ningún sentido el que participen. Profe, yo como quería que poner una imagen también y no sé si todos te dejan. No entiendo la pregunta. Ok, yo voy a los foros de discusión. Entonces, para el de las definiciones, yo quería poner como que una imagen. Pero puedes ponerla. Bueno, hay que buscar un formato específico, ¿no? Bueno, deberías ponerla en PDF para que todo el mundo la pueda ver. Ok. Si la pones en PDF o una imagen, ella te la va, o imagen GIF, GIF no, perdón, JPEG, ella te la va a poner. Porque yo no sé, aquí una idea que se me ocurrió
porque yo hice un diagrama de lo que yo entendía que era el proceso de diseño instruccional, y a mí me dio como que compartirlo. No sé si usted cree que eso es buena idea, no sé. O pedirlo que todo el mundo lo haga, no sé. Bueno, pero es que hay algo parecido, una asignación parecida a esa. Ah, ok. Bueno, pero esta sería como que ya con más información. Está bien, profe. ¿Ok? Pues ahora me dan unos 10 minutitos en lo que entro a mi salón web y activo el link para que puedan acceder a la sesión. Si no hay preguntas ni dudas, Profesor, ¿el trabajo se le entrega por email? el trabajo lo entregas en mi salón web. Ah, En ok, las, ok, exacto. está bien. Se supone que recibamos un mensaje tan pronto se suba a mi salón web. Se supone que lo puedas ver, que te envíe un mensaje por email, pero si no recibes el mensaje, antes que recibas el mensaje, lo vas a ver en la página en mi salón web como que subió. Ok, perfecto. Pero recuerda que Pues tienes hasta el gracias. 4 para el trabajo, Ajá. que vence viernes el trabajo. Lo que quería saber era si tenía que enviárselo por correo electrónico o dónde era que lo iba a entregar. No, prefiero que lo entreguen en mi salón web, en En PDF. donde dice entrega de trabajo, ¿verdad? Exactamente, sí. Ok, perfecto. Ok, gracias. Bien, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues podemos interrumpir por hoy. Buenas noches. Que tengan buenas noches todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches.